Dice nuestro manual de instrucciones, la Santa Biblia, en el Salmo 104, versículo 34. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Amado Padre Celestial, en tus manos nuestra esperanza es aumentada y se fortalece nuestra alma, Señor. Padre bueno, Creador del cielo y de la tierra, escucha nuestra oración, atiende nuestro llamado, acude a nuestro encuentro y danos tu brazo protector. Envíanos tu Santo Espíritu Consolador y enséñanos a escuchar tu voz. Recibe esta ofrenda de cantos y adoración y manifiéstate a nosotros por medio de tu palabra santa. Tus promesas son alimento de vida eterna. Bendice esta reunión, bendice la comunión de tu iglesia y permite que juntos, en la diversidad de nuestras vidas y circunstancias, veamos reflejada tu gloria soberana. Invocamos tu presencia, Señor, por Jesucristo, nuestro Príncipe de paz. Amén. ¿Qué quieres? Ahora yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, de eternidad a eternidad. Vénganos tu reino, Señor, venga a reinar en nuestras vidas y sea hecha tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Perdónanos y enséñanos a perdonar, Padre Santísimo, que tanto trabajo le cuesta a la humanidad perdonar, amar, perdonar y poder poner su vida, Señor, porque tú todo nos lo has dado por tu misericordia y por tu amor, para poder poner nuestra vida, como decía, Señor, tu siervo en la mañana, entregar toda nuestra vida y toda nuestra voluntad para servirte, para adorarte, para glorificarte, para vivir, Señor, una vida mientras estemos en esta tierra, una vida completa entregada a ti, a tu servicio, a difundir, Señor, la palabra tuya, como dice ese precioso canto. Trabados de tu manita divina, Señor, todos los días que nos tengas en la tierra para hacer la voluntad, como los ángeles lo hacen en el cielo. Agradecido, Señor, por todo lo que nos das, por la vida que nos diste para amarte, para glorificarte, para hacer, Señor, estar a tu servicio. Señor, humildemente, Padre mío, porque cuando nos entregamos a ti sabíamos que no tendríamos falta de ningún bien y nada, Señor, nada nos falta. Nos has dado el perdón de nuestros pecados enclavándolo en la cruz. Y por añadidura, Señor, nada nos falta. Ni en lo económico, ni en la llenura de esa paz bendita que tú diste. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo, no, Señor. Porque la paz del mundo es una paz simbólica, pero lo nuestro es una realidad bendita que ha venido del Señor, de las bendiciones del reino donde tú te encuentras, Señor, hacia los que te aman, te glorifican
y se ponen a tu servicio bendito, Señor. No tenemos con qué pagarte. Y por añadidura, Señor, has dicho que nuestros familiares no se perderían. Y aquí lo vemos, Señor, aquí lo vemos, que has clavado, Señor, todo el pecado. Probablemente, Señor, por la mala dirección, porque no te conocíamos. Pero aquí estamos, Señor, hoy que te conocemos, hoy que has abierto nuestros ojos, hoy que nos has dado entendimiento, Señor, para rogarte por aquellos nuestros seres amados y verlos reunidos, Señor, en este camino, rendidos a tus plantas y dispuestos a servirte, a amarte, a glorificar y a difundir, Señor, tu palabra santísima. Como quisiéramos ir a aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Pero el enemigo de nuestras almas, tú sabes, Señor, que Él es el que es el responsable de esta pandemia, para que tus hijos no salgan a abrir su boca y a enseñarles que tú eres el único Dios verdadero en quien encontramos, Señor, la paz bendita, el gozo de tu presencia. Y por añadidura, Señor, queremos seguir trabados de tu mano para alcanzar la santificación, Señor, porque tú eres santo, tú eres bueno, Señor. Y sabemos que los hermanos que te han amado, Señor, están en tu presencia. Así ayúdanos, Señor, en este peregrinar de nuestra vida, a seguir adelante, a saber que si un alma se salva, Señor, y se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo. Y los creyentes también nos gozamos, Señor, de que hayan tomado el camino de la salvación y no el camino del mundo, amándote a ti, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, al Espíritu Santo que regenera las vidas, Padre Santísimo. Y por ello estamos tan agradecidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque de los tres has sido hecho uno, y solamente tú eres Dios, el que perdona todos nuestros pecados, el que enclava, el que nos da el entendimiento para gozar de esas palabras benditas que hay en las Sagradas Escrituras. Ahora te pido, Señor, que apresuro los pasos de los que han de estar adorando y bendiciendo tu santísimo nombre en este lugar, y que bendigas a los ausentes, a los que creen en ti, y bendiga, Señor, a los que vienen en camino. Y esto te lo ruego humildemente, Señor, y dándote gracias por estas almas preciosas que tú tienes en este lugar, porque son preciosas, Señor, para ti. Oh Dios bendito, tú no ves lo externo, sino estás viendo nuestro interior, nuestra alma, que estamos dispuestos a estar de rodillas humildemente y pedirte, Señor, una bendición muy grande en este día, Señor, en el que todavía podemos abrir los ojos y ver la luz de este nuevo día. En el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo agradecemos. Amén. Aleluya, Señor.
Podemos sentarnos, hermanos. Buenas tardes, tengan todos. Damos gracias a Dios por todas aquellas personas que el día de hoy dispusieron su tiempo, su corazón y han dispuesto sus sentidos para escuchar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, nuestro Padre, por la vida, por la salud, porque nos permite estar nuevamente en su casa. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 45. Nada más vamos a leer 6 versículos. Salmo número 45. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3 y después nos vamos a brincar del 6 al 9. Salmo número 45 y vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 3 y nos brincamos hasta el versículo 6, terminamos con el versículo 9. Este salmo se titula Cántico de las bodas del rey. Dice que es al músico principal sobre el lirios, másquil de los hijos de Coré, canción de amores, es como lo titulan. Dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con gloria y con majestad. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Amén. Damos gracias a Dios. Este salmo es a manera de poema escrito por los hijos de Coré, que fueron los que estaban encargados del cuidado de las puertas del templo, pero también fueron ellos grandes compositores y compusieron varios cantos e himnos. Es un salmo mesiánico en el que cuando lo leemos detenidamente y meditamos en él, podemos identificar rápidamente que está hablando de nuestro Señor Jesucristo y del reinado que Él tiene. Él es el Rey. Y también logramos identificar que se refiere a un rey que está casándose y su esposa, que para nosotros en este día, en este tiempo, lo interpretamos que es la iglesia. Se trata de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor tan grande y tan sublime que Dios ha mostrado para con la humanidad es mucho más sublime que un amor nupcial, porque nuestro Señor Jesucristo redime a todo aquel que quiere creer en Él a través del sacrificio en la cruz, derramando su sangre. Y ese amor fue un amor muy grande y definitivamente es el más grande de todos los amores de los que podemos hablar en esta tierra, porque es el amor que ha tenido Dios para con los hijos, para con sus hijos, para con los redimidos. Y por eso comienza el Salmo diciendo: rebosa mi corazón palabra buena. Ciertamente es buena la palabra de Dios porque trae siempre paz al corazón. Y dirige su canto hacia el Rey, sabiendo y reconociendo nosotros que nuestro Rey es el Señor Jesucristo. Y siente
salmista, el compositor de este salmo, que su lengua es tan ligera que es como cuando nuestra lengua es dirigida por el Espíritu Santo para que podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y que sepamos lo que se hizo en favor nuestro, el por qué le amamos, porque Él nos amó primero. El versículo 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Nosotros sabemos y entendemos que la palabra de Dios siempre va de lo físico a lo espiritual. No hablaba de la hermosura de nuestro Señor Jesucristo en el aspecto físico, porque el libro de Isaías en su capítulo 53 y versículo 2 nos aclara. Dice así: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Nuestro Señor Jesucristo no hablaba de la hermosura física, sino cuando nosotros entendemos, comprendemos y se nos abre la puerta de nuestra imaginación, podemos recordar que nuestro Dios, desde el momento en el que Él habitaba en la eternidad y vio la caída del hombre, en su corazón nace el más grande de todos los amores hacia la humanidad y concibe la reconciliación de Dios y los hombres, la redención que era necesario que tuviéramos los seres humanos. Y nuestro Señor Jesucristo toma el llamado y Él mismo desde la eternidad se dispone a descender a la tierra y venir a redimir al hombre. Se propone comprar un pueblo por un precio y Él sabía que el precio que iba a pagar era altísimo, porque era el ser crucificado en la cruz del Calvario, derramar hasta la última gota de su sangre. Sin embargo, Él mismo lo externa. En varios evangelios podemos ver que dice que se angustiaba su alma hasta que esto se cumpliera. Por eso la gracia de nuestro Dios fue derramada en los labios de nuestro bendito Salvador. ¿Y por qué no Dios iba a bendecirlo? Por eso también en San Juan capítulo 1 versículos 14 y 22 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Nuestro Señor Jesucristo decide descender a la tierra y despojarse de la gloria que Él tenía en los cielos. Y todavía el apóstol San Pablo en Romanos 5:11 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es la más grande maravilla y obra que se ha hecho en favor de la humanidad. Dios reconciliando al mundo consigo mismo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo bendice nuestro Dios a nuestro Salvador. Recordemos cuántas ocasiones el Padre abría los cielos y pronunciaba las palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nuestro Dios se complacía en la decisión que tomó nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra. El versículo 3 dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Esto nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, tenía en su mente y en su corazón estaba el propósito de cumplir aquello para lo que había sido enviado. Él sabía que iba a sufrir y sabemos que quizás sufrió muchísimo durante todo el tiempo que estuvo sobre esta tierra, pero también se gozaba y se alegraba sabiendo que iba a cumplir
aquello para lo cual había sido enviado. Nos recordemos aquel episodio en donde nuestro Señor Jesucristo se pierde de José y de María, y cuando lo encuentran les dice, tenía tan solo 11 o 12 años y sin embargo con toda autoridad les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me era necesario estar? Él tenía en su mente bien fijo nuestro Señor a dónde iba a llegar. Otro episodio que nos conmueve grandemente y que podemos recordar es cuando nuestro Señor Jesús se encamina hacia Jerusalén y dice la palabra, afirmó su rostro y él iba al sacrificio y lo sabía. Sin embargo, valientemente, por eso dice, ciñó su espada sobre su muslo, con valentía caminó hacia Jerusalén sabiendo que iba a ser sacrificado, pero que iba a lograr la más grande obra de reconciliación entre el género humano y nuestro Dios. ¿Cómo no hemos de pronunciar palabras de bendición hacia nuestro Salvador, hacia quien nos amó con tan grande amor, el más grande de todos los amores? Claro que lo puedo decir con toda certeza. El versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Nuestro Señor Jesucristo, cuando cumple el sacrificio en la cruz, vino a dar la firmeza a su reino y a su trono para siempre, y cumplió con toda justicia, porque Él satisfizo la justicia de Dios. Cuando estaba pendiendo de la cruz del Calvario y nuestro Salvador se siente abandonado por Dios mismo, en ese momento la ira de Dios estaba siendo sobre Él, cuando Él no tenía ninguna culpa, pero lo hizo por amor a nosotros. Experimentó la ira de Dios, fue el que reconcilió a Dios con su pueblo, y una vez que estuvo en esa cruz también, la muerte fue destruida, nuestro Señor Jesucristo resucitó, la cabeza del dragón, el enemigo eterno de nosotros, fue aplastada. Los poderes del pecado fueron doblegados por nuestro bendito Salvador. El Señor asciende a los cielos y es recibido por toda la milicia celestial con alabanzas, con triunfos, con cantos de triunfo, sabiendo que el cetro había sido tomado por nuestro bendito Salvador y afirmado para siempre. ¿Cómo no hemos darle gracias a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo, que logró retomar el control de todo aquello que había creado, que ahora iba a tomar el control en la vida del hombre, para que aquel desastre que ocurrió en el Edén ahora tiene esperanza en nuestro Señor Jesucristo? El Salmo capítulo 22 en el versículo 27 al 31 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. El pueblo no nacido aún del que habla esta palabra somos nosotros, la última generación, la postrera generación, y nos ha sido anunciado la obra que en favor nuestro fue hecha. El versículo 7 dice, has amado justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Nuestro Señor Jesucristo amó la justicia y ha aborrecido la maldad. Él vio el fruto de su aflicción cuando vio a aquellos
personas que se acercaban a Él, que le aceptaban como suficiente Salvador y que fueron y alcanzaron la redención. Como aquellos corazones que pueden ser los más negros, sin embargo, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tiene la fuerza y el poder de lavar aquellos corazones y hacerlos más blancos que la nieve. También se elevó hacia el cielo, hacia el trono de la gracia de Dios, y desde allí intercede por nosotros. Aparte, todavía esa es otra de las grandes logros que nuestro Salvador hizo a través de su sacrificio, un sacrificio voluntario. Por lo tanto, ¿cómo no hemos de pensar en que todo corazón que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor también aborrezcamos la maldad y busquemos a nuestro Dios? Por tanto, lo ungió Dios con óleo de alegría más que a sus compañeros. Nuestro bendito Señor merece toda honra, toda gloria, y aún nuestro propio Dios Padre lo ungió con óleo de alegría. El versículo 8 dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacio de marfil te recrean. Nuestro Señor Jesucristo termina y consuma la obra redentora en la cruz del Calvario, y la Iglesia, nosotros los creyentes, tenemos de alguna forma que responder a esto. Por eso dice mirra, aloe y casia. Se refiere a todo lo que nosotros le brota de nuestro corazón hacia nuestro Dios. Toda aquella oración dando gracias a Dios es el aloe y la mirra y la casia que aromatizan a nuestro Salvador. Nuestras alabanzas, nuestras oraciones, cuando el Señor ve nuestra devoción, nuestra entrega hacia Él, todo eso perfuma los vestidos de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Cuando dice desde palacios de marfil te recrean, decía el comentarista, esto es todos los templos, todos los lugares que se levantan como templos, como iglesias, donde la gente y los creyentes genuinos acuden a agradecerle a nuestro Dios tan grande amor para con la humanidad. Estos son los palacios de marfil y nuestro Dios se recrea en ellos. Cuando ve que disponemos nuestro tiempo para oírlo, para bendecirlo, cuando todo corazón ha sido regenerado, cuando alguien que hacía lo que no le agradaba a Dios y viene a los pies de nuestro Salvador y ahora le adora y deja de hacer aquello que hacía, que le tenía apartado de Dios, perfumamos los vestidos de nuestro Salvador. Mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Y finalmente concluimos la meditación de esta tarde, donde dice: está la reina a tu diestra con óleo de Ofir. La reina en este salmo se refiere a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. Tenemos esa promesa maravillosa, la iglesia de Cristo, de que hemos de ser llevados con Él a su presencia y estar a su lado como aquella reina amada por quien nuestro Salvador entregó su vida y nos llevará a aquel lugar. Pero dice que está adornada con oro de Ofir. El oro significa en la palabra bíblica es la pureza y la fidelidad que haya en los corazones de los creyentes, que perseveremos en lo que se nos ha dicho que se hizo en favor nuestro, y alcanzaremos para ver a nuestro Rey y estar junto a Él por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice: y le dice el Señor a su iglesia amada: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
¿Cuál es la respuesta ideal de nosotros, la Iglesia, hacia nuestro Salvador? Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este salmo precioso nos ha llevado a pensar en todo lo que se hizo en favor de nosotros y también a pensar que no ha terminado, aunque nuestro Señor consumó la obra redentora, venciendo a la muerte para siempre. También nos dio la promesa que vendrá por nosotros, vendrá un día. De nosotros depende estar preparados, todos los días prepararnos y esperarlo y podernos ir con Él para vivir por la eternidad. Y ya donde dice que no habrá más llanto ni más sufrimiento. Que la palabra de Dios haya hablado a los corazones, a los pensamientos de cada uno de los oyentes. Le pedimos a Dios que su palabra no vuelva a Él vacía. Y damos gracias a Dios en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque en un salmo tan pequeño y habiendo leído tan solo, Señor, una pequeña porción de él, nos has dado un mensaje precioso, haciéndonos recordar, Señor, que no olvidemos como iglesia amada tuya, que tú te entregaste un día por nosotros y que fuiste, Señor, triunfante. Y que victorioso, Señor, no solamente venciste a la muerte, venciste el poder del pecado sobre los seres humanos. Señor, aplastaste la cabeza de aquel dragón que ahora, Señor, tiene que mantenerse al margen de tu iglesia. Como dice el mismo himno, no prevalecerá contra tu iglesia, Señor, el enemigo, porque tú lo venciste una vez y para siempre. Te has sentado a la diestra del Padre, desde donde intercedes por nosotros. Y un día vendrás, romperás los cielos, Señor, y todo ojo te verá. Y todos los términos de la tierra doblarán su rodilla y reconocerán que tú eres Dios. El Dios único y verdadero, a quien debimos de haber dado gloria, honra y majestad durante nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que conserves a tu iglesia, que nos mantengas fieles, Señor, a ti, buscándote en todo lugar, en todo tiempo, y sabiendo, Señor, que seremos escuchados, que derramarás bendiciones sobre tu iglesia hasta que sobreabunden. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre por esta gran obra hecha en favor de nosotros. Sí, Señor, ven, Señor Jesús, a los corazones de tus hijos. Ven y quédate con nosotros para siempre, Señor. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Ahora sí, vamos a retomar el himno Sublime Gracia. Por problemas técnicos no lo pudimos hacer al principio, pero ahora vamos a en pie, por favor, a entonar el himno. Se va a proyectar en la pantalla. Sublime gracia.
Buenas tardes, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido estar aquí en su casa de oración, alabándole, bendiciéndole, disponiendo nuestros corazones para escuchar su palabra. Y vamos a iniciar con una oración. Por favor, inclinemos nuestros rostros solicitando la presencia de nuestro Dios, solicitando que el Señor sea quien nos hable a nuestros corazones en esta tarde. Padre bendito y santo, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque desde que abrimos, Señor, nuestros ojos en esta mañana podemos ver tu gloria, podemos ver, Señor, tus bendiciones que nos rodean. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú abras primeramente, Señor, nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra. Nuestra mente, Señor, para que podamos discernirla con claridad, entenderla. Nuestro corazón, Señor, para que podamos abrir nuestro corazón a tu palabra, para que sea sembrada, Señor, tu palabra en nuestro corazón y pongamos nuestra voluntad en tus manos para obedecerla, para practicarla. Todos, Señor, nuestros sentidos los ponemos en tus manos en esta hora, para que tú, Señor, nos hables a cada uno, a nuestros corazones, conforme a lo que necesitemos, conforme, Señor, a tu divina voluntad y tu divina gracia para cada uno de nosotros. Quédate, Señor, con tu iglesia. Ponemos las necesidades de tu iglesia en tus manos, bendito Dios. Tú que conoces, Señor, todo el corazón, tú que conoces, Señor, nuestras mentes, todo nuestro ser, que conoces las necesidades de tu iglesia, las ponemos en tus manos, para que tú obres, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que te necesitan urgentemente en sus corazones. Pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que aún, Señor, no han venido a tus plantas. Que tú prepares, Señor, sus corazones. Que tú pongas, Señor, los medios para que tú les hables, para que sea hecha, Señor, la obra redentora en sus vidas. Los ponemos en tus preciosas manos, Señor. Que ninguno, Señor, se pierda. Que ellos vengan, Señor, al arrepentimiento y puedan, Señor, conocerte, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, Señor, a nuestros vecinos, a esos colaboradores, Señor, en nuestros trabajos. A cada uno, Señor, de ellos los ponemos en tus manos. Tú conoces, Señor, cada corazón. Inicia, bendito Dios, la obra redentora en esos corazones para que puedan ser receptivos a recibir tu palabra y que nos ayude, Señor, a ser esos instrumentos de bendición para ellos a través de tu palabra preciosa. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pies. Hermanos, así también vamos a entonar el himno Tu palabra santa llama. Va a estar proyectado en la pantalla antes de escuchar la palabra. Amén. Si las celdas
Gloria a Dios, damos gracias a Dios por su palabra, por estos cantos. Les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio San Juan, en el Evangelio de San Juan, en su capítulo número 1. Vamos a leer los versículos del 43 al 51. Evangelio San Juan, su capítulo número 1, en sus versículos del 43 al 51, y vamos a leerlo todos unidos. Y la palabra del Señor dice así. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Andrés, que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. En este capítulo que vamos a ver, nos centramos en cómo fue llamado algunos de los discípulos del Señor, pero también vamos a recordar un poquito cómo fueron llamados los primeros 5, en general los primeros 5 discípulos, en donde nosotros podemos ver que el proceder de nuestro Dios es un proceder de manera diversificada, es decir, que el Señor, el Dios Todopoderoso, tiene una manera de actuar no solamente en la vida de estos hombres, sino podemos nosotros verlo a través inclusive de su creación. Podemos ver que el Señor, cuando llevó a cabo su creación, hizo muchos animales. También aplicó, digámoslo así, la ley de la diversidad. Bestias, aves, animales de todo tipo. De la misma manera nosotros podemos ver que el Señor, cuando creó el reino vegetal, actuó también de la misma manera con esta ley de diversidad. Y podemos ver el sinnúmero de árboles, de flores de este reino, de una manera prácticamente inmensa. Y al Señor, al coronar la creación, cuando Él creó al hombre, aun y cuando lo creó a semejanza de Dios, de todas maneras aplicó esta ley de diversidad, ya que todos los hombres somos diferentes, no solamente entre razas, entre pueblos, entre género, entre las diferentes características de cada uno de nosotros. Por eso podemos decir que efectivamente Dios rompió el molde cuando creó a cada uno de nosotros. No solo somos diferentes, como ya dijimos, en nacionalidad, en constitución, inclusive en nuestra manera de pensar, pero existe una individualidad inherente en cada uno de nosotros que impide que seamos confundidos
unos de otros. De la misma manera, el Señor obra en el corazón del hombre, utilizando también esa misma ley de la diversidad. En la obra de la gracia de nuestro Señor no siempre es la misma, no siempre de la misma manera el Señor se acerca al hombre. Aun y cuando el proceso de la redención sea el mismo, a cada uno de nosotros nos llama el Señor de diferente manera. El Señor siempre actúa de la misma forma, en el sentido que el Espíritu Santo hace la obra redentora en el corazón, pero los métodos que utiliza el Señor para acercarse a cada uno de nosotros no siempre es el mismo. A través del Espíritu Santo se lleva a cabo la transformación, pero las formas en las que el Señor quebranta o prepara el corazón del hombre, es ahí donde entra la diversidad. El método utilizado por el Señor no siempre es el mismo para cada uno de nosotros. Y en este Evangelio, en este capítulo número 1, vemos cómo fueron llamados los primeros 5 apóstoles, cada uno de ellos con un diferente método, pero todos fueron llamados a ser discípulos. De la misma manera que si nosotros aquí en este lugar nos preguntamos unos a otros, ¿cómo fue que fuimos traídos a los pies del Salvador? Seguramente va a haber más de un testimonio, todos diferentes. Algunos tal vez se asemejen a la forma en como el Señor trajo a estos discípulos. Algunos tal vez sean únicos, así como nosotros somos únicos. De manera que podemos ver nosotros la grandeza del amor de Dios, que siendo tan diferentes, que siendo nuestra manera de pensar, de sentir tan diferentes, el Señor se haya tomado el tiempo para hablarnos a cada uno de nosotros de las diferentes maneras, haya utilizado los medios que utilizó el Señor para hablarnos. Podemos por eso nosotros ver la grandeza de Dios, la grandeza de su amor, y por eso muchas de las veces no entendemos el amor que tiene el Señor para con nosotros. Y vamos a rápidamente repasar los métodos de manera general antes de entrar en el tema que nos compete el día de hoy, de cómo el Señor le habló a estos discípulos. Primeramente, a Andrés y a Juan lo hace a través de la predicación, utilizando a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que predicaba la palabra de Dios, fue el instrumento que el Señor utilizó para que estos dos hombres le conocieran. Andrés y Juan son los frutos de esa predicación, del poder de Dios que ilumina con su sabiduría divina a Juan el Bautista, y el Espíritu Santo actuando también en el corazón de estos hombres, y es como ellos son llevados a los pies de nuestro Señor. Posteriormente vemos que el Señor, a través del instrumento del compartir la experiencia vivida por cada uno de nosotros, en este caso Andrés, tan pronto como él se encuentra a sí mismo con el Señor, tan pronto como él comienza a sentir al Señor en su corazón, inmediatamente se convierte en pescador de hombres. Y ese es uno de los primeros instintos cuando una vida es nacida de nuevo, el desear el bien de los demás. Si yo he recibido el bien, deseo que otros reciban ese bien. Y Andrés comienza con su casa, comenzó con su hermano,
un verdadero apóstol. Nada más ni nada menos que él le habla a su hermano. Y vemos que a través de las Escrituras tal vez Andrés no tuvo el mismo ministerio que tuvo Pedro. Él lo hizo a lo mejor de una manera discreta, por así decirlo, el compartir lo que él había sentido. No tenía ese don de la predicación, pero él fue llamado a ser pescador de hombres a su manera, utilizando ese medio, ese método para alcanzar a las almas. Y en este caso vemos cómo él lleva a Pedro. ¿Y quién fue Pedro después de que fue traído a los pies de nuestro Señor? Vemos también otro método utilizado por nuestro Señor, que es la voz directa de nuestro Señor Jesús, cuando se dirige directamente a Felipe y le dice: ven y sígueme. Ellos en aquel entonces tenían a nuestro Señor Jesucristo en carne y lo veían, pero no quiere decir que el Señor Jesús no se haya y se siga manifestando en nuestros días de la misma manera, con ese llamado sobrenatural, que de repente, cuando el hombre se siente desvalido, se siente inconsolado, y hay ocasiones que no hay un Andrés, no hay un Juan el Bautista cerca, pero está el corazón contrito y reciben el llamado del Espíritu Santo directamente, el llamado de nuestro Dios de una manera sobrenatural. Interviene nuestro Dios y es alcanzado el hombre de esa manera. ¿Cuántas veces no vemos nosotros billones y billones de semillas que caen en los valles y estos reverdecen sin la intervención humana en lo absoluto? Es la mano de Dios, es la voz de Dios directamente actuando. Y hay ocasiones en que la voz de Dios actúa directamente en el hombre, como lo actuó aquí con Felipe, y es llamado, y Felipe obedece. Y por último vemos nosotros el método que vamos a estudiar el día de hoy, cómo es llamado Natanael, en donde intervienen varios factores. Vamos a estudiar cómo es que es alcanzado Natanael. Primeramente, había habido una preparación en el corazón de Natanael. Él conocía la palabra de Dios desde pequeño. Él fue instruido en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y a pesar de que él había sido instruido y había estudiado y se había profundizado en la palabra de Dios, desde entonces el Señor empezó a preparar su corazón, pero él aún no era convertido. Posteriormente interviene el instrumento de Felipe, cuando le habla y le dice: hemos encontrado al Mesías, y le llama. Sin embargo, aún y cuando el corazón de Felipe estaba sensible a la palabra de Dios, porque ya había habido que el Señor había puesto los ojos en él, aún no estaba convertido y expresa incredulidad. Sin embargo, seguramente Felipe lo llevó en oración para que él creyera, y Felipe no discute con él y le dice solamente: ven y ve. Y entonces la divina palabra de nuestro Señor convence a Natanael y lo lleva a poner su confianza entera en él. Así es como el Señor actuó en estos 5 discípulos, y seguramente es como actúa el Señor en cada uno de nosotros. Y vemos que el común denominador entre todos estos métodos, en todas estas maneras en cómo el Señor llama
a sus discípulos y nos llama a nosotros, ese es el servicio. Cada uno de ellos aceptó el mensaje, aceptó a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías verdadero. Hubo la obra del Espíritu Santo en sus corazones y obviamente al haber el gozo de saberse salvo, entra lo que es en práctica la obediencia del corazón del hombre y por ende el servicio. Así es como nosotros vemos que el Señor actúa. Y en el caso que nos ocupa el día de hoy de Natanael, el cual es invitado por Felipe cuando le dice, en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Felipe, como estaba familiarizado también con las Escrituras, por eso le dice, y sabía que Natanael estudiaba las Escrituras. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Tenía el conocimiento de las Escrituras Felipe, al igual que Natanael. Ellos habían sido, ahí es donde vemos cuando el Señor empieza una obra, empieza una preparación en el corazón. Ellos habían sido preparados mentalmente para reconocer al Mesías prometido. Aun y cuando se había escrito de él muchos años atrás, aun y cuando ellos conocían la palabra y esperaban y se habían idealizado a un Mesías totalmente diferente. Habían transcurrido muchos años. Sin embargo, cuando tienen al Señor enfrente, con la simple mirada de nuestro Señor, ellos hacen que sin ninguna objeción le reconozcan. Se les abren los ojos espirituales y sin ninguna objeción reconocen al Señor Jesús y simplemente se ponen a sus órdenes de inmediato. Simplemente aceptan y dicen amén cuando son llamados a ser apóstoles. Por eso le dice, hemos hallado. Sin embargo, vemos que Natanael tiene un poco de dudas. Y un poco de duda porque viene de Nazaret, un pueblo totalmente ajeno, apartado. Ni siquiera estaba mencionado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Ellos sabían y conocían y leían las Escrituras de que venía el Mesías, pero no sabían de dónde iba a venir. Y este pueblo ni siquiera estaba mencionado en el Antiguo Pacto o lo que es el Antiguo Testamento. Tampoco estaba mencionado en el Talmud, ni en ninguno de los libros, ni siquiera los historiadores lo habían mencionado siquiera, de tan apartado, tan alejado, y además de que estaba a las afueras de Israel y colindaba con un pueblo totalmente pagano. Entonces por eso le dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Por eso le dice Felipe, ven y ve, ven y ve, consta por ti mismo, escúchalo, ve los hechos maravillosos. No podemos calificar o descalificar a alguien si no se le conoce. Y por eso es que él acude. Uno de los conceptos del discipulado es precisamente reconocer quién es Jesús. Porque sabemos que el tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo cambia la vida por completo. Y Felipe tuvo esa experiencia poderosa en su vida. Por eso su primera reacción fue compartirla con Natanael.
De la misma manera, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos esa experiencia poderosa en nuestras vidas, ¿cuál sería nuestra primera reacción? ¿Qué persona en nuestra vida sería la primera persona a la que nosotros quisiéramos compartirles de esta experiencia poderosa? Y claro, cuando Natanael acude, no acude en vano. Y él también tiene ese encuentro poderoso con nuestro Dios. Dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Porque el Señor vio el corazón de Natanael, conocía sus íntimos pensamientos. Por eso el Señor es el que da testimonio de Natanael, de la sinceridad que él tenía cuando él escudriñaba las Escrituras. Por eso debemos de reflexionar la importancia del testimonio que el Señor da de nosotros cuando nosotros le conocemos de manera sincera, auténtica, venimos a sus pies. Por eso se sorprende Natanael y le dice: ¿de dónde me conoces? Seguramente dijo: yo no soy nadie importante, no merezco tal vez tal elogio. ¿Quién puedo ser yo ante los ojos del Señor? Pero el Señor, que conoce el corazón y conocía el corazón de Natanael, le dice, respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto es el Señor, esto es parte de la divinidad de nuestro Dios, que conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sabía que Natanael estaba debajo de esa higuera, que no estaba durmiendo, que estaba escudriñando las Escrituras. Sabía que había algo en el corazón de Natanael. Por eso Natanael se queda tremendamente sorprendido al saberse que Jesús le conocía perfectamente bien, inclusive desde antes de que le hablara Felipe. El Señor conoce nuestros pensamientos más profundos, conoce nuestro corazón. Claro que es un conocimiento sobrenatural porque solamente Él lo tiene. Y es el único que también puede a nosotros convencernos de que Él es nuestro Salvador. Y cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, nos rendimos. Y nos pasa lo que a Natanael, profundamente convencidos. No nos queda más que hacer la misma declaración que hace en este caso Natanael. Pero vamos a ver los significados que le da el Señor precisamente tanto a la higuera como al olivo y como a la vid. El olivo representa la presencia del Espíritu Santo. La higuera es el símbolo de los frutos que espera nuestro Dios por parte de nosotros, de su pueblo. Y la vid es el símbolo de esa unión marital entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios y Dios mismo, como lo que comentaba hace un momento Lisa del Salmo. Es el fusionarnos con nuestro Dios, es la iglesia, es la esposa amada de nuestro Dios. Eso es lo que representa la vid. Dice en Zacarías 4:1: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro,
y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor. Entonces respondió y me habló y diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El medio que utiliza nuestro Señor, no con espada ni con ejército, sino con el espíritu, que es la obra que hace en el corazón del hombre. Dice en Mateo 21:19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Vemos aquí lo que representa en la higuera los frutos. Vemos nosotros, repetimos lo que comentábamos, el común denominador cuando se recibe a nuestro Señor Jesucristo en el corazón del hombre es el servicio. Por lo tanto, cuando ponemos en práctica el servicio, vienen los frutos a raíz de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso también es representado el pueblo como la higuera, de que nosotros estamos para dar fruto, para servir. Nuestro corazón no puede ser el mismo, la vida nos ha cambiado cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que pongamos en práctica el ministerio del discipulado. Y por último, en Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y acuérdense que nosotros somos esos pámpanos que somos injertados a la vid y que vivimos por esa vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Convencido Natanael de estas palabras, exclama. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hace 2 grandes declaraciones aquí Natanael. Primeramente le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y el alcance que tienen estas palabras, primero le dice Rabí, le da el título honorífico, dice, surgido en el siglo I antes de Cristo. Reconoce que es grande, quiere decir grande. También maestro. Y más tarde los doctores de la ley le asemejan con Tataim, que quiere decir maestro y Señor. Entonces lo que está declarando aquí Natanael es que él está aceptando el ser ese discípulo de ese maestro, de ese Señor, de ese grande. Y él solamente se somete para ser enseñado por el maestro de maestros. Por eso él hace esa declaración, se hace a un lado por completo y le dice Rabí, y reconoce que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Maestro de maestros, al cual él no tiene ninguna objeción de seguir. Posteriormente le dice: tú eres el Rey de Israel. Dice en Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Es lo que profetiza Jacob acerca de sus hijos, los patriarcas. Le da estas características innegables de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Le da las características innegables del Mesías prometido. Por eso le dice: tú eres el Rey de Israel.
y lo confirma la Virgen María en San Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De manera que Natanael no solamente lo nombra como su maestro, sino también le da un carácter profético al llamarlo rabí, porque le llama que es el Hijo de Dios y está declarando la misión divina que tiene nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Por eso le dice: tú eres el Rey de Israel. Reconoce su realeza mesiánica y reconoce lo que el Señor va a hacer en la tierra. Después el Señor le responde a Natanael: respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Qué gran enseñanza le está dando nuestro Señor Jesucristo aquí a Natanael. No necesitó mucho para creer, simplemente al ver a nuestro Señor inmediatamente le reconoce como el Hijo de Dios y pone a toda su disposición su corazón para servirle. Y el Señor le responde y le promete que verá cosas mayores. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael no solamente sería testigo iniciando el ministerio juntamente con nuestro Señor de todos los milagros que el Señor Jesús iba a hacer, iba a darle vista a los ciegos, iba a levantar a los paralíticos, expulsar demonios y todos los milagros los cuales presenció Natanael, sino aún todavía recibe una promesa mayor y le dice: veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Veréis el cielo abierto. No es otra cosa que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cumplido, cuando el Señor desciende a los cielos después de haber reconciliado al hombre con Dios. Porque no es el hombre quien se acerca a nuestro Señor, quien se reconcilia con Dios, es Dios el que reconcilia al hombre. Y aquí vemos en estas enseñanzas, cada uno de los discípulos fue llamado por Dios. Ninguno de ellos se acercó por su propio pie. Y de la misma manera nosotros, cuando nos acercamos, cuando el Señor nos acerca a Él, a través de esa gracia redentora. Dice en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No le queda nada más a Natanael más que ponerse a los pies de nuestro Dios. De manera que aprendemos nosotros aquí en esta enseñanza que cada uno de los discípulos, aunque fue llamado de diferente manera, cada uno de ellos fue escogido por Dios, así como nosotros somos escogidos por Dios. Dice: antes que vinieras aquí, el Señor te vio. Mi amado hermano, antes de que tú estuvieras aquí, en esta iglesia, antes de que tú fueras traído al Señor, el Señor te vio. Por eso ahora a nosotros nos corresponde: ven y ve. Miremos a Cristo, mi amado hermano. El Señor te trajo a su casa para oír su palabra el día de hoy. Ven y ve.
Nos toca ahora a nosotros recibir la palabra de Dios y recibir esta promesa que le hace el Señor a Natanael, que es también para nosotros. Cosas mayores que estas verás. No solamente te verás perdonado, verás las oraciones tuyas elevadas al cielo y ser respondidas. Verás las bendiciones del Señor traídas a ti y a tu casa para descansar en Él. Por eso, mis amados hermanos, repetimos: ven y ve, constata por ti mismo lo que es conocer al Señor. Igual que Natanael, con esos corazones convertidos, declaremos también: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Dios. Tú eres, y creo que hemos sido traídos por tu misericordia, por tu gracia, que hemos sido escogidos por tu gracia redentora para venir a ver a nuestro Dios. Miremos, pongamos nuestra mirada en nuestro Señor, porque cosas mayores que estas veremos. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos, mis amados hermanos. Padre bendito y santo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, porque un día tú nos viste, tú pusiste, Señor, tus ojos en nosotros y nos trajiste, Señor, a reconciliarnos contigo en la manera en cómo estábamos, Señor, que nos hallábamos en pecado. Pero tú nos has traído, Señor, a ti. Por el medio, Señor, que hayas utilizado, tú nos trajiste porque tú nos viste desde antes de nacer, nos escogiste. Señor, ayúdanos, Señor, a verte, a poner, Señor, nuestra mirada en ti, a reconciliarnos, Señor, contigo, a abrazarte, Señor, a no dar un paso atrás, como tus siervos, como tus discípulos, Señor, a pesar, Señor, de nuestras debilidades, de nuestra fe, Señor, fallida, a pesar, Señor, de que a veces, Señor, te fallamos, pero que no te soltemos, bendito Dios, que no te dejemos, que no demos un paso atrás. Por eso, Señor, tómanos tú de nuestra mano. Haznos partícipes, Señor, de tu reino. Quédate, Señor, en cada corazón. Obra, Señor, en cada corazón. Porque sabemos que en ti hay seguridad, que en ti hay perdón, que en ti, Señor, hay esa paz del alma. Solamente, Señor, en ti podemos, Señor, tenerlo todo. Quédate, Señor, en nuestros corazones. No nos dejes, Señor, ni un instante, bendito Salvador. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. A ti toda honra y toda gloria. Te lo pedimos, Padre eterno, en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a abrir ahora nuestra Biblia, mis amados hermanos, en Números capítulo 6, en sus versículos del 24 al 26. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y puestos de pie nos despedimos con nuestro salmo, recitando el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.